Dentro del ciclo Ciencia y Conocimiento en la Edad Media, que nos ofrece a lo largo de este curso el Departamento de Historia Medieval de la UNED, no podía faltar un espacio dedicado a la universidad, una institución educativa que tiene su origen precisamente en la Baja Edad Media. Para hablarnos de la Universidad Medieval tenemos hoy en el estudio a Carlos Barquero Goñi, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. Carlos, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, ¿cuál es el origen de la Universidad Medieval? Bueno, la Universidad Medieval es un proceso de origen un tanto complejo y tiene lugar entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Y es un momento de un cambio en los centros de enseñanza de la época y sobre todo de la aparición de un fenómeno común en todo el occidente medieval, que es un poco el asociacionismo profesional. Esto quiere decir que las instituciones de enseñanza que hasta entonces habían predominado, que eran las escuelas monásticas que estaban ya en decadencia y sobre todo las que eran plenamente vigentes en el siglo XII, que eran las escuelas episcopales y las municipales, dan un salto y cambian merced a un proceso por el cual maestros y alumnos se asocian para conseguir su autonomía, con un sentido pues como un gremio más de cualquier oficio en la Edad Media. Pues exactamente igual. En este caso, pues el gremio era el de los intelectuales, el saber y la enseñanza. Y este proceso en el cual profesores y alumnos consiguen su autonomía y se independizan un poco de escuelas municipales y escuelas catedralicias y consiguen un poco autogestionarse en su propia forma de enseñanza, pues tiene lugar a finales del siglo XII, principios del XIII, y es lo que da lugar a lo que conocemos como universidad. Hablabas de los gremios también en el sentido de que una vez que se terminaban los estudios se podía ejercer una determinada profesión, ¿no? Efectivamente. En este caso, buena parte de los alumnos iban dirigidos sobre todo, curiosamente, hacia la carrera eclesiástica, pero también los había hacia profesiones de tipo más civil, como eran sobre todo el derecho y la medicina. Carlos, dices que las universidades buscaban la autonomía y la independencia de los poderes de la Iglesia y de la corona. Sin embargo, muchas de ellas fueron fundadas por estas dos instituciones, ¿no? Efectivamente, aunque eso fue un poco en una fase posterior. Las primeras universidades que surgen, estamos hablando de París o de Bolonia, surgen sobre todo con vistas a conseguir lo que hoy conocemos como autonomía universitaria. Y luego después, cuando los monarcas y los papas ven que eso es útil y que incluso les favorece, pasan ellos mismos a lo largo del siglo XIII, XIV y XV a crear sus propias universidades. El primero que tiene esa potestad, entre comillas, es el Papa, y luego también empiezan a hacerlo también los monarcas, los reyes. E incluso en determinadas ciudades-estado, pues también los propios gobiernos locales. Sin embargo, digamos que una de las señas de identidad de la universidad es precisamente esa, la autonomía universitaria, ¿no? Sí, eso es la principal diferencia y lo que un poco caracteriza a la universidad medieval frente a los centros de enseñanza superior que habían existido antes. Eso es un poco su elemento definitorio. Y, Carlos, ¿qué tipo de estudios se impartían en estas primeras universidades? Bueno, se impartían fundamentalmente 4 tipos de estudios. Había un primer, podemos llamarlo ciclo de estudios, que era un poco de estudios de tipo más general, era lo que se llamaba el trivium y el quadrivium, a grandes rasgos ciencias y letras, que llamaríamos hoy, que eran un tipo de estudio introductorio, y después los que querían pasaban a la especialización, que básicamente eran 3 tipos de estudio. Por un lado, derecho, por otro lado, medicina, y finalmente, pues teología. Teología era lo que se consideraba la cumbre de las ciencias de la época. Lo que sería ahora mismo, por ejemplo, filosofía, o no necesariamente teología pura y dura. Bueno, era teología, pero con muchos componentes de lo que hoy conocemos como filosofía. De hecho, un gran maestro universitario del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, fue un gran teólogo y a la vez se le sigue considerando actualmente como un gran filósofo. Pero en aquella época se consideraba que la filosofía era un apoyo de la teología.
Carlos, ¿quiénes iban a la universidad y por qué y para qué? ¿Qué querían conseguir? Bueno, curiosamente iban mucho tipo de gente, de muchas clases sociales. Fundamentalmente predominan gente de procedencia urbana, clases medias urbanas. Pero hay también gente de procedencia humilde, estudiantes relativamente pobres, que es un arquetipo típico de la época. Y luego también gente de clases superiores, elementos de la nobleza, empiezan también a ir a la universidad, sobre todo a medida que pasa el tiempo y que los títulos universitarios empiezan a gozar de un alto grado de consideración social. ¿Cómo se desarrollaba la vida en las universidades medievales? ¿Cómo se organizaban? Bueno, la organización tenía un carácter como muy internacional, sobre todo en las primeras universidades, las del siglo XIII. Según la fama de la universidad, tenía una gran capacidad de atracción para gente de muy diferentes países. Y luego, cuando se asentaban ahí, empezaban a estudiar, la organización en buena parte era precisamente por estos tipos de procedencias geográficas, a través de lo que se llamaban naciones. Y es así como se organizan. Ellos mismos se agrupan de forma espontánea por grandes regiones europeas que conviven en una misma universidad. Y cada uno tiene a su representante y es así un poco como vive cada uno, cerca de los de su mismo origen geográfico. Y a la vez todos conviven entre sí. Era un tipo de modo de vida pues muy internacional. Y además de esta organización de los estudiantes por su país de origen, ¿cómo era la organización académica? ¿Había rectores y decanos como ahora? Sí, curiosamente el tipo de organización es muy parecido al actual. Se organizaban en facultades que agrupaban un poco a las diferentes escuelas y luego, pues efectivamente existían cargos prácticamente muy similares a los actuales. Existía un rector que era un poco el encargado de defender la autonomía universitaria y también existían pues decanos a cargo de cada facultad e incluso bueno, pues los catedráticos. Y finalmente, pues también existía una figura muy típica de la universidad de siempre, incluso hoy en día, como son los bedeles. Ya existían Sí, en esa ya época. existían, sí. Y los alumnos, has dicho que acudían según la fama de la universidad de distintos países. ¿Vivían allí dentro de la universidad o cómo se organizaban? Bueno, igual que hoy en día, el tema del alojamiento era un gran problema. En la universidad propiamente dicha no vivían, no. Vivían pues alquilados en casas, habitaciones de la ciudad donde estaba ubicada la universidad. Y sí que es cierto que a partir del siglo XIII y en el siglo XIV se van ya creando lo que actualmente conocemos como colegios universitarios, donde debido un poco al mecenazgo de grandes personas, pues se funda un establecimiento con la finalidad de dar cobijo, dar acogida a estudiantes humildes. Efectivamente, pues empieza a haber colegios universitarios con la finalidad esta de que los alumnos pudieran vivir en unas condiciones dignas. Pero de todas formas, el tema del alojamiento, igual que hoy en día, siempre fue un problema. Y había muchos pues que directamente pues mal vivían. ¿Existía algún sistema de becas? Bueno, becas oficiales propiamente dichas, no. Las órdenes religiosas sí que normalmente intentaban que sus alumnos, sus profesores, sus miembros, estudiasen en las universidades, sobre todo las órdenes mendicantes, y sí les apoyaban de forma económica, e incluso proporcionándoles libros y alojamiento. Y luego sí que había pues la figura de determinados mecenas que sí que pues si tenías la suerte te podían apoyar económicamente, pero lo que hoy conocemos como becas oficiales no. Y además de estudiar, ¿se investigaba también? Bueno, en la época no se diferenciaba tanto como hoy en día el tema de la docencia y la investigación. En buena parte lo consideraban que era lo mismo. Buena parte de la producción intelectual de las universidades medievales que se conserva hoy en día, pues qué sé yo, las obras de Santo Tomás, las sumas teológicas, responde a ejercicios universitarios. Son producto de la docencia que se recogen por escrito para que sea accesible a estudiantes y profesores, y es así como se nos ha transmitido pues en buena parte la obra de los grandes autores de la época, que muchos de ellos fueron precisamente profesores universitarios. ¿Qué universidades destacaban y en qué campos?
¿Cuál era la mejor universidad medieval en medicina? ¿Cuál era la mejor en teología? Sí, bueno, eso es un tema delicado, pero bueno, siempre se consideró que la Universidad de París era la más importante en teología. En medicina, pues se considera que, bueno, Salerno era importante, era destacada, también Montpellier, en el sur de Francia, y finalmente en Derecho, Bolonia. Bolonia era la más importante en Derecho. ¿Y de las españolas ninguna destacaba especialmente en ningún campo? Bueno, había también algunas destacadas, pero bueno, eran en buena parte universidades generalistas. Destacaban en esto que os he comentado antes de este primer ciclo de estudios universitarios, que era lo que se llamaban las artes, el trivium y el quadrivium. Y luego dentro de ello, pues bueno, pues terminaban también dando algo también de derecho, teología. En este caso, pues por ejemplo, Salamanca destacaba bastante en teología. Carlos, ya has señalado algunos aspectos, pero me gustaría que nos dijeses para terminar qué es lo que queda de la universidad medieval en la universidad actual. Pues más de lo que parece. En primer lugar, en buena parte el tipo de organización es muy parecido. Ya hemos visto que hay algunas figuras que todavía se conservan, caso de rector, de decanos, y también pues se conserva también el tema de la autonomía universitaria. Yo creo que eso es un poco el principal legado de la universidad medieval que a lo largo de los siglos ha terminado llegando a nuestros días. Hoy se considera que si una universidad no tiene autonomía, no tiene autogobierno, pues no es universidad. Bueno, la Universidad Medieval Carlos Barquero Goñi, profesor de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. De nada, muchas gracias a vosotros.